Bendiciones, amados suscriptores a este canal. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un enorme privilegio el estar con ustedes una vez más. En esta ocasión, pues lo vamos a hacer en el estudio de Daniel, capítulo 5, la caída de Babilonia. Dice Apocalipsis en el capítulo 17, Babilonia, la madre de las rameras y de las fornicaciones de la tierra. Y también lo dice en el capítulo 18, ha caído Babilonia, la madre de las rameras y de las fornicaciones de la tierra. Denle a beber el doble del cáliz que ha hecho beber a las naciones. Y es aquí donde nosotros vamos a contemplar lo que es el juicio de Dios en los monarcas injustos, blasfemos, intemperantes, que creen que porque tienen el poder dado por Dios pueden hacer lo que quieren. Dice la palabra del Señor que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000. Él bebió vino y se embriagó. Él mandó a llamar a los más prominentes de su reino, de su imperio. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, hijo de Nitocris, la hija de Nabucodonosor, hijo de Nabonido, un hombre que era estudioso en las artes de las estrellas. Él pues había recibido el reino después de la muerte de Evil Merodach, el hijo de Nabucodonosor. Después de esto, este rey se fue, o este Nabonido se fue para Teima, al lado sur en el desierto de Arabia, por Edom. ¿Y qué es lo que sucedió? Él permaneció ahí por 10 años. Durante esos 10 años, pues, Belsasar, quien fuese el nieto de Nabucodonosor, comenzó a usurpar, a ser el rey interino, o por decir así, el rey de facto, en la provincia de Babilonia. Cuando todo esto comienza a suceder, cuando él empieza a creérsela ya que él es el rey, comenzó a buscar quedar bien con sus 1000 y mandó a traer los utensilios del templo sagrado de Dios, que eran dedicados única y exclusivamente a la adoración del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo que le iba a dar a Babilonia lo que Babilonia le dio a Israel cuando fue y lo conquistó. Pues en el capítulo 41 dice que Babilonia se pasó de una manera grande a lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había ordenado. Babilonia se sobrepasó en el trato fiero que le dio a Israel. Entonces Jeremías dijo que no iba a quedar impune. Daniel le dijo a Nabucodonosor, cuando le interpretó el sueño, de que se iba a levantar un imperio, aunque inferior al imperio de Babilonia, pero que se iba a levantar después de él un imperio. O sea, Babilonia no iba a ser eterno como imperio, sino que iba a llegar a su fin. Y la persona para cumplir esta profecía era Belsasar. Este hombre, pues, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos, o para que bebiesen en ellos el rey, sus príncipes, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Vamos a pensar por un momento, cuando los utensilios sagrados, que son dedicados únicamente para la adoración del Dios viviente, comienzan a profanarse, comienzan a tomarse cosas que no deberían tomarse en ellos. Es una gran lección que nos deja el libro 5 o el libro de Daniel, el capítulo 5, a los que gustamos de la palabra del Señor. Cuando comenzamos a ver las cosas sagradas como impuras, como inmundas, y comenzamos a comportarnos como los paganos. Este hombre había conocido
del Dios de Israel, había conocido de los juicios del Dios de Israel. Y más adelante vamos a ver cómo, cómo Daniel se lo recuerda. Y dice en el capítulo 12, perdón, en el capítulo 5, versículo 2, acerca de el día de la rebelión. ¿Cuándo sucedió esto? Pues esto sucedió exactamente el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Este hombre había firmado su sentencia de muerte. Como rey había decretado el ser cortado de delante de los seres vivientes por mano y mandato del Dios Todopoderoso, por ser rebelde, por ser blasfemo, por ser un hombre autoritario que abusaba de su autoridad, pues tanta era la vanidad de Belsasar que pasaba más dentro del palacio cambiándose de ropa, pues a cada hora, según la historia, él se estaba cambiando de sus vestiduras para lucir siempre elegante y verse como el más bello del imperio, el más grande, el más glorioso del imperio de Babilonia. Y su vanidad llegó al extremo, al tomar los utensilios de la casa de Jehová para beber él y sus paganos, sus mujeres y sus concubinas. Seguimos leyendo. Los asuntos de Babilonia quedaron en las manos del príncipe de Belsarusur, que es Belsasar, ya que Nabonido estuvo ausente del imperio de Babilonia, y el rey de facto en Babilonia fue Belsasar, quien fuese el segundo en el reino. Y subraye esta palabra, el segundo en el reino, hasta la caída del imperio por cumplimiento de la profecía en Daniel 2:39, cuando le dice Daniel a Nabucodonosor que se iba a levantar un reino después de Babilonia. Y 7:35. Como decíamos anteriormente, esto sucedió exactamente el 12 de octubre del año 539 a.C. El banquete a los 1000, Belsasar, el regente, no era rey, estaba en una plataforma donde, imagínese el rey en una plataforma donde podía ser visto y admirado por sus 1000, por sus mujeres, por sus concubinas, y que dijeran, no hay como Belsasar, no hay como el rey de Babilonia, aunque no era rey, era regente. Y Daniel le dice rey porque él era descendiente directo de sangre del rey Nabucodonosor. Esto sucede, como le dije anteriormente, en el año 539 a.C. Él quería ser visto desde esa plataforma en lo alto por los destacados monarcas conquistados por el imperio de Babilonia. Babilonia. Envió a traer los vasos de oro, de plata, traídos por Nabucodonosor su padre del gran templo en Jerusalén, para que bebiesen el rey, sus grandes y sus mujeres. Póngase a pensar usted, cuando el ser humano se cree por sí solo más grande, más poderoso, más fuerte, porque al momento de disfrutar de la gloria, el hombre pretende que no hay nadie más grande que él. El hombre pretende que porque tiene un conocimiento es más grande que los demás. En la justicia de Dios no sucede así. En la justicia de Dios todos somos iguales, pues a todos nos formó del polvo de la tierra y le dio mandamiento a Adán y a Eva de que procrearan y procrearan iguales, porque Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y en la justicia de Dios todos los justos tienen una recompensa, todos los injustos tienen una recompensa. Todas las almas son mías, dice el Señor, desde el alma del Padre hasta el alma del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. Y lo dice claramente la palabra del Señor. Dios se lo dice al profeta. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo con Belsasar? Bueno, pues Belsasar quería demostrar que no había rey más grande que él. Blasfemaba en contra del Dios único, del Dios verdadero, ya que él estaba acostumbrado a adorar al sol y a la luna, que eran
que eran deidades paganas allá en el imperio de Babilonia, a Shemes y a Sin. Shemes, el dios sol, y Sin, el dios luna. Y veneraban a los ídolos paganos. Y nada que sus bocas inmundas e impuras estaban tocando los utensilios santos de la casa de Jehová de los ejércitos, sino que los utilizaban para la adoración a sus ídolos paganos. Y esto trajo inmediatamente la ira y trajo en memoria al Dios Todopoderoso lo que iba a cumplir o lo que había prometido en Jeremías, en la revelación a Daniel, e inmediatamente sucedió lo que vamos a ver a continuación. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían en el templo, que habían traído del templo de Jerusalén, del Dios o de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro. Preste atención, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Comenzaron a usar lo sagrado para adorar lo profano. Y esto sucede hoy en día en el pueblo cristiano. Y hoy lo podemos ver. Hoy no se adora al Creador, se adora a lo creado. Hoy no se adora al dueño de todo, al Salvador, al Creador de la eterna salvación. Se adora al pastor, al líder, al supuesto profeta, al supuesto apóstol. Y con dolor en el alma se dice, pero hoy se ha levantado una sarta de mentirosos, apóstatas, infieles, crueles, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, que utilizan las cosas sagradas, como lo es la misma palabra de Dios, para venderse a sí mismos, para ser mercenarios del Evangelio y vender la palabra de Dios, poniéndole precio, sabiendo esto, que la palabra de Dios es eterna, por lo tanto es invaluable, no se puede valorar por dinero, no se puede vender por dinero, ni por oro, ni por plata. La palabra de Dios, como lo dice, es de Él, y Él la ha entregado a la iglesia, la ha entregado a su pueblo para que su pueblo se edifique, para que su pueblo comience a crecer en ella y acercarse a conocer al Dios verdadero, al Dios viviente. Pero se ha levantado una de apóstatas, crueles, aborrecedores de lo bueno y sin temor a equivocarme, hijos del diablo, que hoy en día cobran por predicar el Evangelio usando los utensilios santos del Señor, como lo es la bendita palabra, las promesas de Dios, usando a los hijos de Dios para vender lo que a ellos no les costó nada, lo que a ellos les fue entregado por gracia, por la palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, usted no se deje engañar, no deje que le vendan lo que Cristo le dio gratis, pues la salvación Dios la entregó por gracia y el favor de Dios está a la mano de los que lo quieran recibir, lo dice la misma palabra. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No está diciendo que debes pagar, debes creer para justicia y confesar para salvación. Y si hay que pagar un precio, es rendir la vida a Dios. Por mucho que sean los problemas que vengan a esta vida, uno tiene que esforzarse por entrar, porque es difícil, es un camino estrecho, un camino angosto. Gloria a Jesús. Y esto es lo que este hombre no había conocido, no había entendido, que los utensilios santos eran para el uso exclusivo del único Dios. Tú eres un utensilio en las manos del Señor. No permitas que el paganismo ponga sus labios en ti. No permitas que las blasfemias pongan sus palabras en tu boca. Es más, esfuérzate, enfócate
en obedecer al Dios viviente, al Dios todopoderoso. Y créele, porque Él tiene muchas promesas para ti. Como lo podemos ver, este hombre se olvidó de todos los hechos que había hecho Dios por medio de aquellos 4 hombres, y aún más lo que había hecho en su padre, pues su padre, antes que él, había reconocido al Dios viviente, al Dios todopoderoso. Pero él se olvidó, un hombre soberbio, un hombre altanero, un hombre vanidoso, un hombre blasfemo, idólatra, apartado de toda justicia y de toda razón. Y cuando bebieron, dice, vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, y lleve usted a su mente que esto es lo que está sucediendo en el imperio grande, pues Babilonia no ha caído del todo, porque resurgió en un pequeño cuerno que hoy está dentro de Italia. Y ese pequeño cuerno tiene dioses, y usando los utensilios de la casa de Dios, dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Preste atención. Y en aquella misma hora, cuando aquel hombre no se lo esperaba, cuando mandó a traer los vasos sagrados del templo, los cuales fueron usados para la adoración al Dios viviente, ahora eran profanados en la boca y en las manos de hombres crueles, de hombres inmundos, impuros, apartados de la palabra de Dios, apartados de sus promesas. Era una rotunda ofensa al Dios santo, santo, santo. Y mire lo que dice, los verbos bebieron y alabaron denotan que ambas cosas eran parte de un mismo acto. ¿Cuál era el acto? Idolatría, en su máxima expresión. Y ellos hubieran seguido en su idolatría, pero se fueron a poner las cosas de Dios en la idolatría, en el paganismo. ¿No le suena familiar lo que está sucediendo alrededor del mundo con la iglesia cristiana, con la iglesia evangélica? ¿No le suena a usted como que esto se está repitiendo? Pues va a llegar el momento. Esta es la caída del imperio de Babilonia. Pero el cuernito que salió de ese imperio es el que en Apocalipsis 17, capítulo 17 y capítulo 18 dice, ha caído, ha caído. El ángel exclama, ha caído Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las fornicaciones de la tierra. En Babilonia eran especializados en la construcción de todo tipo de ídolos paganos y en la adoración de los mismos. Poco se imaginaba Belsasar que en aquella misma hora judicialmente le iba a caer la mano del Dios Todopoderoso, que judicialmente iba a venir el Dios a intervenir, a reclamar lo que es suyo, pues los utensilios que él había mandado a traer no eran de cualquier templo, no eran de cualquier deidad pagana, no era del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador de todo, el Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por esto dice aquí que cuando estos hombres comenzaron a beber y a beber y a beber y a adorar a deidades paganas, sucedió algo en el versículo 5. En aquella misma hora, en el preciso momento, en el preciso instante, todo cambió. Dice el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared. ¿De cuál pared? De la pared del palacio. Y el rey veía la mano que escribía. El rey estaba observando hacia lo alto qué era lo que estaba escribiendo. La mano, pues solo miraba una mano. Y no era que estaba escribiendo con lodo, con tinta, no.
estaba penetrando la misma pared, la misma piedra, para que quedara marcado, para que quedara sellado que ahí había estado el dedo de la mano del Dios viviente. En 2 ocasiones se puede ver esto. La primera, cuando Dios escribe con su dedo la ley que le entrega a Moisés. Y la segunda, en el versículo 5 del capítulo 5 del libro de Daniel, cuando su dedo comenzó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y lo dice ahí la palabra del Señor. Que escribía sobre lo encalado. Y mire, delante del candelero. Ahí estaba el candelero, que representa los 7 espíritus de Dios, según Isaías. Ahí estaba los utensilios sagrados del templo de Dios. Y salió la mano. Tú eres un utensilio de Dios. Y no tienes que estar donde están los paganos. Tú tienes que salir de en medio, pueblo mío. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, dice la palabra del Señor. Salid de en medio de ella, de Babilonia. Allí estaba el candelero. Allí estaba aquel candelero, el cual encendía a Aarón, el cual encendía los sacerdotes, o los sumos sacerdotes, para que la representación de la luz era de que Dios siempre iba a estar en ese templo. Pero ahora apareció de delante del candelero la mano de Dios escribiendo. Y Belsasar solo observaba. ¿Y qué era lo que observaba? Algo que jamás había visto. Nunca en la vida, jamás ni en la historia, se había visto que en un templo, que en un palacio había llegado una mano a escribir. Jamás habían observado, ellos nunca se lo esperaban. Imagínense cómo fue de grande la sorpresa que se llevaron, que se les olvidó el calor del vino, se les olvidó las risas, las carcajadas, el libertinaje que tenían en ese momento, se borró completamente de sus mentes, de sus rostros, y contemplaban con sus rostros llenos de horror, de terror, aquella mano que escribía. Pues Dios es el que exige lo que es suyo. Y a Dios le pertenece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación por todos los siglos. A Dios le pertenecen los utensilios, como tú, como yo. Somos de Él. Este mundo no tiene nada para nosotros. Este mundo no nos ofrece lo que Él ya nos ofreció. Y Él nos ofreció a nosotros perdón, vida eterna. No lo merecíamos, porque no lo merecíamos. Nadie merece sin pagar. Pero Jesús vino a pagar por nosotros. Bendito su nombre para siempre. Y el rey veía la mano que escribía, y dice el 6. Y el rey palideció. Se te olvidó, Belsasar. Se te olvidó que te estabas burlando del Dios viviente. Se te olvidó que habías menospreciado al pueblo judío. Se te olvidó que habías menospreciado al pueblo de Dios, y más aún, que habías menospreciado a los utensilios de la casa de Jehová. Se te olvidó que el Dios viviente es aquel que no comparte su gloria con nadie. Y esos utensilios eran solo para la casa de Dios, no para Él. Por eso, tenga cuidado usted con los falsos profetas, los falsos maestros, con los falsos apóstoles, los falsos predicadores, que hoy se levantan, se ciñen, se arreglan y creen que porque se ven bien vestidos, porque cobren caro, porque saben 2 que 3 palabras, van a ir y tomar lo que es de Dios para ofrecer culto al Dios Mamón, que es el Dios de ellos, el Dios del dinero, el Dios de las vanidades, el Dios de las fortalezas, como dice Daniel capítulo 11. Después vamos a hacer un estudio acerca de eso. Ahorita vamos por el capítulo 5 y vamos a ir gradualmente estudiando el libro de Daniel para que usted vea cómo el libro de Daniel
se conecta directamente con el fin de los tiempos. Y a partir de aquí comienza a surgir lo que hoy nosotros conocemos como el fin de siglo. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se confundió totalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y comenzó a temblar, a temblar, a temblar, a tal manera de que sus rodillas pegaban la una con la otra. Sus rodillas pegaban de la tembladera que le daba. Comenzó a temblar y decía, ¿qué es esto? Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay un horror, cuando hay un terror tan grande que no se puede soportar. Aquel hombre se olvidó que era rey y se puso en la condición de un simple ser humano, algo que minutos antes no consideraba. Ustedes dicen que son dioses, pero como hombres morirán, lo dice la palabra del Señor. Dioses sois, pero como hombres moriréis. Y eso es el engaño en el que ha caído la humanidad, que cree que porque tiene poder va a hacer a un lado al Dios creador. Ateos que son ateos, un día le van a dar cuenta a Dios. Soberbios, altivos, gnósticos, que no creen en esto ni en aquello, que solo creen en sí mismos. Belsasar es un ejemplo de ustedes, lo que les va a suceder. Y el 7 dice que el rey gritó en alta voz. Imagínense el grito que dio ese hombre de pavor, grito de terror, horrorizado totalmente por lo que estaba sucediendo ahí. Había tanto ruido, libertinaje, fiesta, pero al ocurrir esta gran revelación por parte de Dios hubo un silencio sepulcral hasta que el rey gritó. La risa se les convirtió en una mueca de espanto y de terror, los ojos enrojecidos por el licor no podían ocultar el terror que los embargaba. Jamás habían presenciado algo así, jamás. Las lenguas blasfemas quedaron completamente mudas, burlándose de Dios anteriormente, de los utensilios de Dios. ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios de los judíos? Quizás gritaban. Y había llegado el juicio del Altísimo, del Dios del cielo. El rey gritó que hicieran venir a los magos. Escuche lo que dice el 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, los caldeos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea la escritura y muestre la interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Escuche, será vestido de púrpura, distinguido como ¿qué? Como miembro de la realeza o de la nobleza. Púrpura, distinguido. Segundo punto, llevaría un collar de oro en su cuello como una consideración por haber prestado un servicio al soberano. 3. Sería el tercero del reino, ocupando el cargo más elevado después de Nabonido, rey del imperio de Babilonia, y Belsasar, regente de Babilonia, porque Belsasar no era el rey era Nabonido su padre. Por eso le ofrece a Daniel más allá, o aquí, en este capítulo, en este versículo, que será el tercer más poderoso en el reino. Hasta ahí, Nabonido había considerado ser un hombre soberbio. Pero en ese momento, cuando el Dios viviente lo humilló, comenzó a temer, a temblar. Y esto sucede con los reyes de la tierra, presidentes, hombres prominentes, que creen que porque tienen el poder van a hacer lo que quieren. Dicen que la Biblia no tiene poder para ordenarles, que no tiene autoridad. Ellos son los que no tienen autoridad para hacer lo que quieren. Pero va a llegar el día donde Dios les va a pedir cuenta y donde van a gritar, donde sus rodillas van a temblar, donde su rostro va a palidecer
porque han hecho lo que han querido con el pueblo y no han honrado al Dios Todopoderoso que les dio el poder. Creen que el pueblo, el sector popular les dio el poder, pero realmente es Dios quien pone y quien quita reyes y quien le va a pedir cuenta en el día del gran juicio final. No se equivoque, no nos equivoquemos como hombres, porque hombres somos polvo de la tierra, no somos prominentes, aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso no quiere decir que nosotros vamos a creernos iguales o superiores que Dios, no, de ninguna manera. Somos hombres y polvo somos y al polvo hemos de volver. Por lo tanto, tenemos que vivir humildes, considerándonos de que delante de Dios no hay otro grande, solo Él. Y esto es lo que sucedía. Imagínense que cuando esto sucede, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera aún más y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, completamente asombrados, asustados, ya lloraban o quizás estaban llorando. Es como las leyendas que cuentan, que cuando miraban un espanto gritaban y lloraban, y la desesperación nos hacía que corrieran, se levantaban, volvían a caer, tropezaban, volvían a caer del terror. Y esto prácticamente estaba pasando con los príncipes de Babilonia, estaba sucediendo con Belsasar y compañía. Los sabios no pudieron, los sabios del rey, los que él había traído, los que él había escogido, porque eran afines a su adoración pagana, que adoraban a los ídolos que él adoraba, no pudieron darle la interpretación de lo que la mano había escrito. Pero había un hombre al cual había sido olvidado, un hombre que había sido puesto en el anonimato, en el olvido, que tenía el don de interpretar todo esto. Y recuerde que Daniel en el capítulo 1 dice que recibió de Dios ese don de interpretar sueños y asuntos, de que lo engrandeció sobre manera. Y sobre los otros tres, Daniel resaltaba. Daniel estaba orando, imagínense por un momento, Daniel seguía orando, pues. La tradición judía dice que 3 veces oraba Daniel durante el día. Y durante ese tiempo, Daniel estaba orando. Había sido olvidado por el imperio, había sido olvidado por el rey de Babilonia, pero no había sido olvidado por el Dios a quien él servía continuamente. Oraba, adoraba, servía, veneraba, rendía culto al único y verdadero Dios todopoderoso, al que vive por los siglos de los siglos y que está sentado en las alturas, en el trono alto y sublime, aquel que tiene misericordia de su pueblo, que le ama y que guarda sus mandamientos. Pero Daniel ya había recibido la revelación de Dios. Daniel ya sabía que el rey lo iba a mandar a llamar. Imagínese que la reina, que se cree que la reina era la misma Nitocris, la esposa de Nabonido. Nabonido, o sea, la mamá de Belsasar. Y le dice la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, porque no había sido ni invitada. Y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. No te preocupes, no te turbe tu mente, ni se ponga pálido tu rostro, porque hay algo que yo presencié. Escuche lo que dice. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre halló luz e inteligencia. Marque usted, luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre,
padre, él era descendiente de Nabucodonosor, oh rey, constituyó jefes sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, porque ellos no sabían lo que Daniel sabía, ellos no tenían lo que Daniel tenía, y por eso Dios mismo lo puso para que fuera jefe de ellos. Y en esta otra ocasión, Dios estaba honrando a Daniel, porque Daniel estaba buscando de la gloria de Dios, del rostro de Dios. Por cuanto fue hallado en él espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, Daniel, al cual el rey Nabucodonosor puso por nombre Belsasar. Llámese pues, ahí le está dando, llámese pues a Daniel ahora mismo y él te dará la interpretación. Nitocri sabía, ella había presenciado todo lo que Daniel había hecho. Ella había presenciado cuando aquellos 3 hombres salieron ilesos del horno de fuego. Ella había presenciado cómo Daniel le había dado el sueño a Nabucodonosor, incluso antes de que él se durmiera, como los pensamientos. Imagínense que Dios le reveló los pensamientos de Nabucodonosor antes de dormirse, que Nabucodonosor pensaba en lo que iba a suceder, en lo porvenir. Después se durmió y soñó con la estatua, y Daniel le dijo lo que había soñado, le interpretó lo que había soñado, y esta reina, Nitocris, hija de Nabucodonosor, porque era testigo ocular de lo que había sucedido y lo que habían visto sus ojos, que Daniel había hecho con Nabucodonosor, ahora se lo está diciendo a su hijo. Llámese pues ahora a Daniel y él te va a dar la interpretación. Ella estaba segura. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Como le dije, Daniel no tenía nada que ver con la adoración a ídolos paganos. Y hay algo que le va a llamar la atención. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú Daniel? ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Y probablemente este Belsasar estaba pequeño, estaba niño cuando todo esto sucedió. Y ahora lo llama y le dice: ¿Eres tú? Quizá no creía que era él. Aproximadamente Daniel tenía 85 años de edad ya en ese entonces. Y cuando él le pregunta que si es él, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría que todos. Por eso fue constituido como el jefe de los sabios. Ahora, póngase a pensar por un momento. Daniel fue encontrado 10 veces mejor que los demás. Sadrach, Mesach, Abednego, 10 veces mejor que los demás. Pero en Daniel había algo especial. Daniel era un hombre que no se doblegaba ante nada. Él confiaba siempre en Dios. Incluso no tenía miedo de decir la verdad, no tenía miedo de decirle a los reyes, emperadores, lo que Dios les mandaba decir, y con firmeza se los decía. Y Daniel, la respuesta que le da es contundente. Ahora fueron traídos delante de mí los sabios, astrólogos, para que leyesen la escritura y me diesen la interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, no pudieron. Este ignorante no recordaba que anteriormente había pasado eso. Primero con el sueño de Nabucodonosor, de la estatua. Después con el sueño de Nabucodonosor del mensaje de los vigilantes. Llamaron a los sabios, a estos mismos hombres los llamaron y no le dieron respuesta al rey. Y quien le daba la respuesta era Daniel. Y ahora
la tercera vez, como la tercera es la vencida, llaman nuevamente a todos estos sabios y tampoco tenían respuesta. El único que tenía respuesta era aquel que servía al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios grande, al protector e imponente, aquel que fue rey antes de que el mundo fuese, al único rey que vive en gloriosa majestuosidad hoy, y que cuando este mundo deje de ser, él solo será reconocido como legítimo rey, reinando en gloriosa majestuosidad. Dios de los ejércitos, el Dios de los espíritus de los profetas, el gran yo soy. Bendito es su nombre para siempre. Y sigue diciendo que no le dieron interpretación del asunto. Y el 16 dice, yo pues he oído que en ti, que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Ahora puedes leerla esta escritura y darme la interpretación, y serás vestido de púrpura y un collar de oro y llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Y Daniel le da la respuesta que estos falsos profetas de hoy no le dan a la gente. Daniel le da la respuesta al rey que le podía haber dado mucho y que le estaba ofreciendo demasiado. Le da una respuesta contundente. Yo no soy mercader de la fe. Yo no soy mercenario de la palabra. Yo no soy traidor a Dios. Yo soy servidor del Dios vivo. Mire lo que dice. Daniel le respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas dáselas a otro. Leeré la escritura y daré la interpretación. Sería capaz los apóstoles admirados del día de hoy de decir eso, cuando te cobran $100,000 por ir a predicarte, cuando te cobran por ir a orar. Cuando Jesús llegó a sanar a la suegra de Pedro, pues preguntémosle a Pedro cuánto le costó. Preguntémosle a la hija de Jairo cuánto pagó Jairo. Preguntémosle a Bartimeo el ciego, al paralítico de Betesda, a la mujer de flujo de sangre. Ahora vámonos a Hechos, al cojo que estaba, o al paralítico que estaba en el templo de la Hermosa. ¿Cuánto le cobró Pedro? ¿Cuánto cobraba Pedro para que su sombra, al nomás pasar, los enfermos eran sanos? Pero Daniel le dijo, no, tus dones sean para ti y los regalos entrégaselos a otros. Pero sí te voy a decir algo, te voy a dar la interpretación, te voy a leer eso y te voy a dar la interpretación. Y le dice, trayéndole a memoria, y preste atención aquí, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria, la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él, no delante de este. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba, Nabucodonosor. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, dándole a entender, así como el tuyo, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Le está dando una reprimenda. Le está diciendo que él pudo haber evitado todo esto. Belsasar pudo haber evitado todo esto y haberlo aprendido de la manera más fácil. Pero no quiso. Su soberbia lo llevó a ser destituido de entre los vivos y por ende la destrucción de Babilonia.
Y esto es lo que le dice. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Y además, le agrega, además, no te bastó eso, no te bastó. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, la cual, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y cuyos son todos los caminos, o tus caminos, nunca honraste. Jamás honró al Dios de Israel. Jamás honró al Dios viviente, al Dios todopoderoso. Y este es el problema en el que ha caído mucho predicador. Nunca han honrado a Dios, se honran a sí mismos. Buscan likes, buscan ser seguidos, buscan seguidores, no buscan personas que sirvan, que sigan a Jesús, que busquen la santidad, que busquen el temor, que busquen el consagrarse a Dios, sino que buscan seguidores, hombres que le digan rabí, hombres que le digan maestros, que le digan padres, que le digan grandes predicadores, apóstoles, profetas, reverendos, etcétera. Y a los que llaman y son humildes, pues son humildes, pero hay muchos de que lo hacen solo para ser vistos por los hombres. Por lo tanto, Daniel le dice que él no hizo nada para honrar al Dios que tenía su vida en su mano. Y dice el 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Daniel con toda firmeza, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene. Mene es contar. El segundo mene es finalizar o dar por terminado. Tekel, pesar. Y el hombre fue hallado falto, liviano, flojo, débil, inmoral, idólatra, blasfemo, arrogante, soberbio, deshonesto, aborrecedor de lo bueno, aborrecedor del Dios vivo, pues nunca lo honró. Pérez, partir o dividir, y su reino iba a ser partido para darle una parte a los medos y para darle una parte a los persas. Es esta Mene, y esta pues es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y se terminó Babilonia como imperio grande, que va a resurgir y resurgió. Y usted sabe dónde está. Un estado dentro de otro estado. Ahora, Dios nos hace el llamado a nosotros. Dice que entonces el rey Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero o el tercer señor de su reino. Y en esa misma noche, 12 de octubre del 539, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años Darío. Ahora, ¿cuál es el punto central? El punto central es no nos ensoberbezcamos contra el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No utilicemos los utensilios de Dios, no utilicemos a las almas cristianas, a las almas creyentes, para nuestro propio beneficio, para darle adoración a nuestro ego. Es más, edifiquemos a la iglesia, edifiquemos al cuerpo de Cristo, vivamos para Él, entreguémosle a la iglesia
la palabra que fue entregada por Cristo y entreguémosle a Dios la gloria, la honra, porque Él es sempiterno, porque Él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No hay nadie como Él. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Quién soy yo para robarme la gloria de Dios? ¿Quién eres tú para robarte la gloria de Dios? Témele, ámale, respétale, hónrale, venérale, porque el Señor a su debido tiempo vendrá a pedir cuenta y no vaya a ser como aquel rico. Oh alma mía, de muchos bienes te has provisto. Sáciate, descansa, porque ha llegado el momento de disfrutar de lo que te has provisto. Se escucha una voz del cielo que le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Tu alma. Terminando, Daniel fue honrado por el rey la misma noche en la que murió el rey Belsasar, el 16 de Tishrei, o Tishrei de 539 a.C. Cayó Babilonia la Grande en manos de Ciro y gobernó en Babilonia Darío de Persia. Darío se quedó con esa parte de Babilonia y Ciro con el resto del imperio. Ahora es el llamado de nosotros. ¿Qué es lo que nos va a decir el Señor como pueblo de Dios? ¿Qué enseñanza nos deja Daniel? A no ser mercenarios de la fe, a respetar que somos utensilios sagrados del Dios viviente y que estamos en el templo del Dios. Somos el templo de Dios y nuestro templo es morada del Espíritu Santo y no tenemos que sacar de nuestro templo las cosas preciosas para rendírselas al mundo, a la adoración pagana, sino más bien para adorar, honrar al Dios viviente, al Altísimo, al Santo de Santos, al Dios Todopoderoso, de quien toma nombre de todas las familias de la tierra y por quien fue constituido el universo y todas las cosas que en él hay. A Dios que tiene nuestra vida en sus manos. Jesús viene pronto y viene por su pueblo que esté limpio y preparado. Usted como utensilio del Señor, como vaso de honra y gloria de Dios, no tiene que estar en lugares paganos, no tiene que estar donde no le conviene. Y estamos en este mundo perfeccionándonos. Estamos en este mundo para crecer, para alcanzar la perfección, pues dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, al nivel del varón perfecto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este es Daniel, capítulo 5, la caída de Babilonia. Te esperamos con más mensajes. Suscríbete a este canal. Vamos a estar subiendo mensajes. Vamos a estar subiendo el estudio de Daniel. Vamos por el capítulo 6 en el próximo video. Y vamos a ir subiendo contenido de edificación para tu alma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom, shalom.